Muy buenas tardes, hoy vamos a hacer la lectura de la tercera, cuarta y quinta parte del malestar en la cultura, que dice así: nuestro estudio de la felicidad no nos ha enseñado hasta ahora mucho que exceda de lo conocido por todo el mundo. Las perspectivas de descubrir algo nuevo tampoco parecen ser más promisorias, aunque continuemos la indagación preguntándonos por qué al hombre le resulta tan difícil ser feliz. Ya hemos respondido al señalar las tres fuentes del humano sufrimiento: la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad. En lo que a las dos primeras se refiere, nuestro juicio no puede vacilar mucho, pues nos vemos obligados a reconocerlas y a inclinarlos ante lo inevitable. Jamás llegaremos a dominar completamente la naturaleza. Nuestro organismo, que forma parte de ella, siempre será perecedero y limitado en su capacidad de adaptación y rendimiento. Pero esta comprobación no es en modo alguno descorazonante. Por el contrario, señala la dirección a nuestra actividad. Podemos al menos superar algunos pesares, aunque no todos. Otros logramos mitigarlos. Varios milenios de experiencia nos han convencido de ello. Muy distinta es nuestra actitud frente al tercer motivo de sufrimiento, el de origen social. Nos negamos en absoluto a aceptarlo. No atinamos a comprender por qué las instituciones que nosotros mismos hemos creado no habrían de representar más bien protección y bienestar para todos. Sin embargo, si consideramos cuán pésimo resultado hemos obtenido precisamente en este sector de la prevención contra el sufrimiento, comenzamos a sospechar que también aquí podría ocultarse una porción de la indomable naturaleza, tratándose esta vez de nuestra propia constitución psíquica. A punto de ocuparnos en esta eventualidad, nos topamos con una afirmación tan sorprendente que retiene nuestra atención. Según ella, nuestra llamada cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que sufrimos y podríamos ser mucho más felices si la abandonásemos para retornar a condiciones de vida más primitivas. Califico de sorprendente esta aseveración porque, cualquiera sea el sentido que se le dé al concepto de cultura, es innegable que todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos amenazantes proceden precisamente de esa cultura. ¿Por qué caminos habrán llegado tantos hombres a esta extraña actitud de hostilidad contra la cultura? Creo que un profundo y antiguo disconformismo con el respectivo estado cultural constituyó el terreno en que determinadas circunstancias históricas hicieron germinar la condenación de aquello. Me parece que alcanzo a identificar el último y el penúltimo de estos motivos, pero la erudición no basta para perseguir más lejos la cadena de los mismos en la historia de la especie humana. En el triunfo del cristianismo sobre las religiones paganas ya debe haber intervenido tal factor anticultural, teniendo en cuenta su íntima afinidad con la depreciación de la vida terrenal implícita en la doctrina cristiana. El penúltimo motivo surgió cuando, al extenderse los viajes de exploración, se entabló contacto con razas y pueblos primitivos. Los europeos, observando superficialmente e interpretando de manera equívoca sus usos y costumbres, imaginaron que esos pueblos llevaban una vida simple, modesta y feliz, que debía parecer inalcanzable a los exploradores de nivel cultural más elevado. La experiencia ulterior ha rectificado muchos de esos juicios, pues en múltiples casos se había atribuido tal facilitación de la vida a la falta de complicadas exigencias culturales, cuando en realidad obedecía a la generosidad de la naturaleza y a la cómoda satisfacción de las necesidades elementales. En cuanto a la última de aquellas motivaciones históricas, la conocemos bien de cerca. Se produjo cuando el hombre aprendió a comprender el mecanismo de la neurosis, que amenazan con socavar el exiguo resto de felicidad accesible a la humanidad civilizada. Comprobóse así que el ser humano cae en la neurosis porque no logra soportar el grado de frustración que le impone la sociedad en aras de sus ideales de cultura, deduciéndose de ello que sería posible reconquistar las perspectivas de ser feliz, eliminando o atenuando en grado sumo estas exigencias culturales. Agrégase a esto el influjo de cierta decepción. En el curso de las últimas generaciones, la humanidad ha realizado extraordinarios progresos en las ciencias naturales y en su aplicación técnica, afianzando en medida otrora inconcebible su dominio sobre la naturaleza. No enunciaremos por conocidos de todos los pormenores de estos adelantos. El hombre se enorgullece con razón de tales conquistas, pero comienza a sospechar que este recién adquirido dominio del espacio y del tiempo, esta sujeción a las fuerzas naturales,
cumplimiento de un anhelo multimilenario, no han elevado la satisfacción placentera que exige de la vida, no le ha hecho en su sentir más feliz. Deberíamos limitarnos a deducir de esta comprobación que el dominio sobre la naturaleza no es el único requisito de la felicidad humana, como por otra parte tampoco es la meta exclusiva de las aspiraciones culturales. Sin inferir de ella que los progresos técnicos son inútiles para la economía de nuestra felicidad. En efecto, ¿acaso no es una positiva experiencia placentera un innegable aumento de mi felicidad si puedo escuchar a voluntad la voz de mi hijo que se encuentra a centenares de kilómetros de distancia? Si apenas desembarcado mi amigo puedo enterarme de que ha sobrellevado bien su largo y penoso viaje. Por ventura no significa nada el que la medicina haya logrado reducir tan extraordinariamente la mortalidad infantil, el peligro de las infecciones puerperales y aún prolongar en considerable número los años de vida del hombre civilizado. A estos beneficios que debemos a la tan vituperada era de los progresos científicos y técnicos, aún podría agregar una larga serie, pero aquí se hace oír la voz de la crítica pesimista, advirtiéndonos que la mayor parte de estas satisfacciones serían como esa diversión gratuita encomiada a cierta anécdota. No hay más que sacar una pierna desnuda debajo de la manta en fría noche de invierno para poder procurarse el placer de volverla a cubrir. Sin el ferrocarril que supera la distancia, nuestro hijo jamás habría abandonado la ciudad natal y no necesitaríamos el teléfono para poder oír su voz. Sin la navegación transatlántica, el amigo no habría emprendido el largo viaje y ya no me haría falta el telégrafo para tranquilizarme sobre su suerte. ¿De qué nos sirve reducir la mortalidad infantil si precisamente esto nos obliga a adoptar máxima prudencia en la procreación? De modo que, a fin de cuentas, tampoco hoy criamos más niños que en la época previa a la hegemonía de la higiene y, en cambio, hemos subordinado a penosas condiciones nuestra vida sexual en el matrimonio, obrando probablemente en sentido opuesto a la benéfica selección natural. ¿De qué nos sirve por fin una larga vida si es tan miserable, tan pobre en alegrías y rica en sufrimientos, que solo podemos saludar a la muerte como feliz liberación? Parece indudable, pues, que no nos sentimos muy cómodos en nuestra cultura, pero resulta muy difícil juzgar si y en qué medida los hombres de antaño eran más felices, así como la parte que en ello tenían sus condiciones culturales. Siempre tenderemos a apreciar objetivamente la miseria, es decir, a situarnos en aquellas condiciones con nuestras propias pretensiones y sensibilidades, para examinar luego los motivos de felicidad o de sufrimiento que hallaríamos en ello. Esta manera de apreciación aparentemente objetiva, porque abstrae de las variaciones a que está sometida la sensibilidad subjetiva, es naturalmente la más subjetiva que pueda darse, pues en el lugar de cualquiera de las desconocidas disposiciones psíquicas ajenas coloca la nuestra. Pero la felicidad es algo profundamente subjetivo. Pese a todo el horror que puedan causarnos determinadas situaciones, la del antiguo galeote, del siervo en la guerra de los 30 años, del condenado por la Santa Inquisición, del judío que aguarda la hora de la persecución, no es, sin embargo, imposible colocarnos en el estado de ánimo de esos seres, intuir los matices del estupor inicial, el paulatino embotamiento, el abandono de toda expectativa, las formas groseras o finas de narcotización de la sensibilidad frente a los estímulos placenteros y desagradables. Ante situaciones de máximo sufrimiento, también se ponen en función determinados mecanismos psíquicos de protección. Pero me parece infructuoso proseguir más lejos este aspecto del problema. Es hora de que nos dediquemos a la esencia de esta cultura, cuyo valor para la felicidad humana se ha puesto tan en duda. No hemos de pretender una fórmula que defina en pocos términos esta esencia, aún antes de haber aprendido algo más examinándola. Por consiguiente, nos conformaremos con repetir que el término cultura designa la suma de las producciones e instituciones que distancian nuestra vida de la de nuestros antecesores animales y que sirven a dos fines: proteger al hombre contra la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. Para alcanzar una mayor comprensión, examinemos uno por uno los rasgos de la cultura tal como se presentan en las comunidades humanas. Al hacerlo, nos dejaremos guiar sin reservas por el lenguaje común, o como también se suele decir, por el sentido del lenguaje, confiando en que así lograremos prestar la debida consideración a intuiciones profundas que aún se resisten a la expresión en términos abstractos. El comienzo es fácil. Aceptamos como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre, a poner la tierra a su servicio, a protegerlo contra la fuerza de los elementos, etc.
He aquí el aspecto de la cultura que da lugar a menos dudas. Para no quedar cortos en la historia, consignaremos como primeros actos culturales el empleo de herramientas, la dominación del fuego y la construcción de habitaciones. Entre ellos, la conquista del fuego se destaca como una hazaña excepcional y sin precedentes. En cuanto a los otros, abrieron al hombre caminos que desde entonces no dejó de recorrer y cuya elección responde a motivos fáciles de adivinar. Con las herramientas, el hombre perfecciona sus órganos, tanto los motores como los sensoriales, o elimina las barreras que se oponen a su acción. Las máquinas le suministran gigantescas fuerzas que pueden dirigir como sus músculos en cualquier dirección. Gracias al navío y al avión, ni el agua ni el aire consiguen limitar sus movimientos. Con la lente corrige los defectos de su cristalino y con el telescopio contempla las más remotas lejanías. Merced al microscopio, supera los límites de lo visible impuestos por la estructura de la retina. Con la cámara fotográfica ha creado un instrumento que fija las impresiones ópticas fugaces, servicio que el fonógrafo le rinde con las no menos fugaces impresiones auditivas, constituyendo ambos instrumentos materializaciones de su innata facultad de recordar, es decir, de su memoria. Con ayuda del teléfono, oye a distancia que aún el cuento de hadas respetaría como inalcanzables. La escritura es originalmente el lenguaje del ausente. La vivienda, un sucedáneo del vientre materno. Primera morada cuya nostalgia quizá aún persista en nosotros, donde estábamos tan seguros y nos sentíamos tan a gusto. Diríase que es un cuento de hadas esta realización de todos o casi todos sus deseos fabulosos, lograda por el hombre con su ciencia y su técnica, en esta tierra que lo vio aparecer por vez primera como débil animal y a la que cada individuo de su especie vuelve a ingresar, o inch of nature, como lactante inerte. Todos estos bienes el hombre puede considerarlos como conquistas de la cultura. Desde hace mucho tiempo se había forjado un ideal de omnipotencia y omnisapiencia que encarnó en sus dioses, atribuyéndolos cuanto parecía inaccesible a sus deseos o le estaban vedado, de modo que bien podemos considerar a estos dioses como ideales de la cultura. Ahora que se encuentra muy cerca de alcanzar este ideal, casi ha llegado a convertirse él mismo en un dios, aunque por cierto, solo en la medida en que el común juicio humano estima factible un ideal. Nunca por completo, en unas cosas para nada, en otras solo a medias. El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis, bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos. Pero estos no crecen de su cuerpo y a veces aún le procuran muchos sinsabores. Por otra parte, tiene derecho a consolarse con la reflexión de que este desarrollo no se detendrá precisamente en el año de gracia de 1930. Tiempos futuros traerán nuevos y quizás inconcebibles progresos en este terreno de la cultura, exaltando aún más la deificación del hombre, pero no olvidemos el interés de nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz en su semejanza con Dios. Así reconocemos el elevado nivel cultural de un país cuando comprobamos que en él se realiza con perfección y eficacia cuanto atañe a la explotación de la tierra por el hombre y a la protección de éste contra las fuerzas elementales. Es decir, en dos palabras, cuando todo está dispuesto para su mayor utilidad. En semejante país, los ríos que amenacen con inundaciones habrán de tener regulado su cauce y sus aguas conducidas por canales a las regiones que carezcan de ellas. Las tierras serán cultivadas diligentemente y sembradas con las plantas más adecuadas a su fertilidad. Las riquezas minerales del subsuelo serán explotadas activamente y convertidas en herramientas y accesorios indispensables. Los medios de transporte serán frecuentes, rápidos y seguros. Los animales salvajes y dañinos habrán sido exterminados y florecerá la cría de los domésticos. Pero aún tenemos otras pretensiones frente a la cultura y lo que no deja de ser significativo, esperamos verlas realizadas precisamente en los mismos países. Cual si con ello quisiéramos desmentir las demandas materiales que acabamos de formular. También celebramos como manifestación de cultura el hecho de que la diligencia humana se vuelque igualmente sobre cosas que parecen carecer de la menor utilidad, como por ejemplo la ornamentación floral de los espacios libres urbanos, junto a su fin útil de servir como plazas de juego y sitios de aireación, o bien el empleo de las flores con el mismo objeto en la habitación humana. Al punto advertimos que eso, lo inútil, cuyo valor esperamos ver apreciado por la cultura, no es sino la belleza. Exigimos al hombre civilizado que la respete donde quiera que se le presente en la naturaleza y que en la medida de su habilidad manual dote de ella a los objetos. Pero con esto no quedan agotadas ni mucho menos nuestras exigencias a la cultura, pues aún esperamos ver con ellas las manifestaciones del orden y la limpieza.
No apreciamos en mucho la cultura de una villa rural inglesa de la época de Shakespeare, al enterarnos de que ante la puerta de su casa natal, en Stratford, se elevaba un gran estercolero. Nos indignamos y hablamos de barbarie, antítesis de cultura, al encontrar los senderos del bosque de Viena llenos de papeluchos. Cualquier forma de desaseo nos parece incompatible con la cultura. Extendemos a nuestro propio cuerpo este precepto de limpieza, enterándonos con asombro del mal olor que solía despedir la persona del rey Sol. Meneamos la cabeza al mostrársenos en Isola Bella la minúscula jofaina que usaba Napoleón para su ablución matutina. El consumo del jabón como índice de cultura. Análoga actitud adoptamos frente al orden que, como la limpieza, referimos únicamente a la obra humana. Pero mientras no hemos de esperar que la limpieza reine en la naturaleza, el orden, en cambio, se lo hemos copiado a esto. La observación de las grandes cronologías siderales no solo dio al hombre la pauta, sino también las primeras referencias para introducir el orden en su vida. El orden es una especie de impulso de repetición que establece de una vez para todas cuándo, dónde y cómo debe efectuarse determinado acto. De modo que toda situación correspondiente nos ahorraremos las dudas e indecisiones. El orden, cuyo beneficio es innegable, permite al hombre el máximo aprovechamiento de espacio y tiempo, economizando simultáneamente sus propias energías psíquicas. Cabría esperar que se impusiera desde un principio y espontáneamente en la actividad humana, pero por extraño que parezca, no sucedió así, sino que el hombre manifiesta más bien en su labor una tendencia natural al descuido, a la irregularidad y a la informalidad, siendo necesarios arduos esfuerzos para conseguir encaminarlo a la imitación de aquellos modales celestes. Evidentemente, la belleza y el orden y la limpieza ocupan una posición particular entre las exigencias culturales. Nadie afirmará que son tan esenciales como el dominio de las fuerzas de la naturaleza y otros factores que aún conoceremos, pero nadie estará dispuesto a relegarlas como cosas accesorias. La belleza que no quisiéramos echar de menos en la cultura ya es un ejemplo de que ésta no persigue tan solo el provecho. La utilidad del orden es evidente. En lo que a la limpieza se refiere, tendremos en cuenta que también es prescrita por la higiene, vinculación que probablemente no fue ignorada por el hombre aún antes de que se llegara a la prevención científica de las enfermedades. Pero este factor utilitario no basta por sí solo para explicar del todo dicha tendencia higiénica. Por fuerza, debe intervenir en ella algo más. Pero no creemos poder caracterizar a la cultura mejor que a través de su valorización y culto de las actividades psíquicas superiores, de las producciones intelectuales, científicas y artísticas, o por la función directriz de la vida humana que concede a las ideas. Entre estas, el lugar preeminente lo ocupan los sistemas religiosos, cuya complicada estructura traté de iluminar en otra oportunidad. Junto a ellos se encuentran las especulaciones filosóficas y finalmente lo que podríamos calificar de construcciones ideales del hombre, es decir, su idea de una posible perfección del individuo, de la nación o de la humanidad entera, así como las pretensiones que establece basándose en tales ideales. La circunstancia de que estas creaciones no sean independientes entre sí, sino al contrario, íntimamente entrelazadas, dificulta tanto su formulación como su derivación psicológica. Si aceptamos como hipótesis general que el soporte de toda actividad humana es el afán de lograr ambos fines convergentes, el provecho y el placer, entonces también habremos de aceptar su vigencia para estas otras manifestaciones culturales, a pesar de que su acción solo se evidencia claramente en las actividades científicas o artísticas. Pero no se puede dudar de que también las demás satisfacen poderosas necesidades del ser humano, quizás aquellas que solo están desarrolladas en una minoría de los hombres. Tampoco hemos de dejarnos inducir a engaño por nuestros juicios de valor sobre algunos de estos ideales y sistemas religiosos o filosóficos, pues ya se ve en ellos la creación máxima del espíritu humano. Ya se los menosprecie como aberraciones, es preciso reconocer que su existencia y particularmente su hegemonía indican un elevado nivel de cultura. Como último, pero no menos importante, rasgo característico de una cultura, debemos considerar la forma en que son reguladas las relaciones de los hombres entre sí, es decir, las relaciones sociales que conciernen al individuo en tanto que vecino, colaborador u objeto sexual de otro, en tanto que miembro de una familia o de un Estado. He aquí un terreno en el cual nos resultará particularmente difícil mantenernos al margen de ciertas concepciones ideales y llegar a establecer lo que estrictamente ha de calificarse como cultural. Comencemos por aceptar que el elemento cultural estuvo implícito ya en la primera tentativa de regular esas relaciones sociales, pues si tal intento hubiera sido omitido,
dichas relaciones habrían quedado al arbitrio del individuo, es decir, el más fuerte las habría fijado a conveniencia de sus intereses y de sus tendencias instintivas. Nada cambiaría en la situación si este personaje más fuerte se encontrara a su vez con otro más fuerte que él. La vida en común solo se torna posible cuando llega a reunirse una mayoría más poderosa que cada uno de los individuos y que se mantenga unida frente a cualquiera de estos. El poderío de tal comunidad se enfrenta entonces como derecho, con el poderío del individuo, que se tacha de fuerza bruta. Esta sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura. Su carácter esencial reside en que los miembros de la comunidad restringen sus posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo aislado no reconocía semejantes restricciones. Así pues, el primer requisito cultural es el de la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado a favor de un individuo, sino que sin que esto implique un pronunciamiento sobre el valor ético de semejante derecho. El curso ulterior de la evolución cultural parece tender a que este derecho deje de expresar la voluntad de un pequeño grupo, casta, tribu, clase social, que a su vez se enfrenta como individualidad violentamente agresiva, con otras masas quizás más numerosas. El resultado final ha de ser el establecimiento de un derecho al que todos, o por lo menos todos los individuos aptos para la vida en comunidad, hayan contribuido con el sacrificio de sus instintos y que no deje a ninguno, una vez más, con la mencionada limitación, a merced de la fuerza bruta. La libertad individual no es un bien de la cultura, pues era máxima antes de toda cultura, aunque entonces carecida de valor porque el individuo apenas era capaz de defender. El desarrollo cultural le impone restricciones y la justicia exige que nadie escape de ellas. Cuando en una comunidad humana se agita el ímpetu libertario, puede tratarse de una rebelión contra alguna injusticia establecida, favoreciendo así un nuevo progreso de la cultura y no dejando, por tanto, de ser compatible con esta. Pero también puede surgir del resto de la personalidad primitiva que aún no ha sido dominada por la cultura, constituyendo entonces el fundamento de una hostilidad contra la misma. Por consiguiente, el anhelo de libertad se dirige contra determinadas formas y exigencias de la cultura, o bien contra esta en general. Al parecer, no existe medio de persuasión alguno que permita inducir al hombre a que transforme su naturaleza en la de una hormiga. Seguramente jamás dejará de defender su pretensión de libertad individual contra la voluntad de la masa. Buena parte de las luchas en el seno de la humanidad giran alrededor del fin único de hallar un equilibrio adecuado, es decir, que dé felicidad a todos. Entre estas reivindicaciones individuales y las colectivas culturales, uno de los problemas del destino humano es el de si este equilibrio puede ser alcanzado en determinada cultura o si el conflicto es en sí inconciliable. Al dejar que nuestro sentido común nos señalara qué aspectos de la vida humana merecen ser calificados de culturales, hemos logrado una impresión clara del conjunto de la cultura, aunque por el momento nada hayamos averiguado que no fuese conocido por todo el mundo. Al mismo tiempo, nos hemos cuidado de caer en el prejuicio general que equipara la cultura a la perfección, que la considera como el camino hacia lo perfecto, señalado a los seres humanos. Pero aquí abordamos cierta concepción que conduzca en otro sentido. La evolución cultural se nos presenta como un proceso peculiar que se opera en la humanidad y muchas veces de cuyas particularidades nos parecen familiares. Podemos caracterizarlo por los cambios que impone a las conocidas disposiciones instintuales del hombre, cuya satisfacción es, en fin de cuentas, la finalidad económica de nuestra vida. Algunos de estos instintos son consumidos de tal suerte que en su lugar aparece algo que en el individuo aislado calificamos de rasgos de carácter. El erotismo anal del niño nos ofrece el más curioso ejemplo de tal proceso. En el curso del crecimiento, su primitivo interés por la función excretora, por sus órganos y sus productos, se transforma en el grupo de rasgos que conocemos como ahorro, sentido del orden y limpieza, rasgos valiosos y loables como tales, pero susceptibles de exacerbarse hasta un grado de notable predominio, constituyendo entonces lo que se denomina carácter anal. No sabemos cómo sucede esto, pero no se puede poner en duda la certeza de tal concepción. Ahora bien, hemos comprobado que el orden y la limpieza son preceptos esenciales de la cultura, por más que su necesidad vital no salte precisamente a los ojos, como tampoco es evidente su aptitud para proporcionar placer. Aquí se nos presenta por primera vez la analogía entre el proceso de la cultura y la evolución libidinal del individuo. Otros instintos son obligados a desplazar las condiciones de su satisfacción, a perseguirla por distintos caminos, proceso que en la mayoría de los casos coincide con el bien conocido mecanismo de la
sublimación de los fines instintivos, mientras que en algunos aún puede ser distinguido de esta. La sublimación de los instintos constituye un elemento cultural sobresaliente, pues gracias a ella las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas e ideológicas, pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de los pueblos civilizados. Si cediéramos a la primera impresión, estaríamos tentados a decir que la sublimación es un principio, un destino instintual impuesto por la cultura, pero convendrá reflexionar algo más al respecto. Por fin hallamos junto a estos dos mecanismos un tercero, que nos parece el más importante, pues es forzoso reconocer la medida en que la cultura reposa sobre la renuncia a las satisfacciones instintuales. Hasta qué punto su condición previa radica precisamente en la insatisfacción por supresión, represión o algún otro proceso de instintos poderosos. Esta frustración cultural rige el vasto dominio de las relaciones sociales entre los seres humanos y ya sabemos que en ella reside la causa de la hostilidad opuesta a toda cultura. Este proceso también planteará arduos problemas a nuestra labor científica. Son muchas las soluciones que habremos de ofrecer. No es fácil comprender cómo se puede sustraer un instinto a su satisfacción, propósito que por otra parte no está nada libre de peligros. Pues si no se recompensa económicamente tal defraudación, habrá que atenerse a graves trastornos. Pero si pretendemos establecer el valor que merece nuestro concepto del desarrollo cultural como un proceso particular comparable a la maduración normal del individuo, tendremos que abordar sin duda otro problema, preguntándonos a qué factores debe su origen la evolución de la cultura, cómo surgió y qué determinó su derrotero ulterior. Adelante, Jaime, con la cuarta parte. Ok, Miguel. Mucho ruido. Ahora parece que ya Miguel. Miguel. Mira. ¿Me escuchan? Cuarta parte. He aquí una tarea exorbitante, ante la que bien podríamos confesar nuestro apocamiento. Veamos pues lo poco que de ella logré entrever. El hombre primitivo, después de haber descubierto que estaba literalmente en sus manos mejorar su destino en la tierra por medio del trabajo, ya no pudo considerar con indiferencia el hecho de que el prójimo trabajara con él o contra él. Sus semejantes adquirieron entonces a sus ojos la significación de colaboradores con quienes resultaba útil vivir en comunidad. Aún antes, en su prehistoria antropoidea, había adoptado el hábito de constituir familias, de modo que los miembros de estas probablemente fueran sus primeros auxiliares.
Es de suponer que la constitución de la familia estuvo vinculada a cierta evolución sufrida por la necesidad de satisfacción genital. Esta, en lugar de presentarse como un huésped ocasional que de pronto se instala en casa de uno para no dar por mucho tiempo señales de vida después de su partida, se convirtió por lo contrario en un inquilino permanente del individuo. Con ello, el macho tuvo motivos para conservar junto a sí a la hembra, o en términos más genéricos, a los objetos sexuales. Las hembras, por su parte, no queriendo separarse de su prole inerme, también se vieron obligadas a permanecer en interés de ésta junto al macho más fuerte. En esta familia primitiva aún falta un elemento esencial de la cultura, pues la voluntad del jefe y padre era ilimitada. En Tótem y Tabú traté de mostrar el camino que condujo de esta familia primitiva a la fase siguiente de la vida en sociedad, es decir, a las alianzas fraternas. Los hijos, al triunfar sobre el padre, habían descubierto que una asociación puede ser más poderosa que el individuo aislado. La fase totémica de la cultura se basa en las restricciones que los hermanos hubieron de imponerse mutuamente para consolidar este nuevo sistema. Los preceptos del tabú constituyeron así el primer derecho, la primera ley. La vida de los hombres en común adquirió, pues, doble fundamento. Por un lado, la obligación del trabajo impuesta por las necesidades exteriores. Por el otro lado, el poderío del amor, que impedía al hombre prescindir de su objeto sexual, la mujer, y a esta de esa parte separada de su seno, que es el hijo. De tal manera, Eros y Ananke, amor y necesidad, se convirtieron en los padres de la cultura humana, cuyo primer resultado fue el de facilitar la vida en común a mayor número de seres. Dado que en ello colaboraron estas dos poderosas instancias, cabría esperar que la evolución ulterior se cumpliese sin tropiezos, llevando a una dominación cada vez más perfecta del mundo exterior y al progresivo aumento del número de hombres comprendidos en la comunidad. Así, no es fácil comprender cómo en esta cultura podría dejar de hacer felices a sus miembros. Antes de indagar el posible origen de sus eventuales perturbaciones, dejemos que el reconocimiento del amor como uno de los fundamentos de la cultura nos aparte de nuestro camino, a fin de llenar una laguna en nuestras consideraciones anteriores. Cuando señalamos la experiencia de que el amor sexual, genital, ofrece al hombre las más intensas vivencias placenteras, establecimos, en suma, el prototipo de toda felicidad. Dijimos que aquella debía haberle inducido a seguir buscando en el terreno de las relaciones sexuales todas las satisfacciones que permite la vida, de manera que el erotismo genital vendría a ocupar el centro de su existencia. Agregamos que tal camino conduce a una peligrosa dependencia frente a una parte del mundo exterior, frente al objeto amado que se elige, exponiéndolo así a experimentar los mayores sufrimientos cuando este objeto lo desprecie o cuando se le arrebate la infidelidad o la muerte. He aquí por qué los sabios de todos los tiempos trataron de disuadir tan insistentemente a los hombres de la elección de ese camino, que sin embargo conservó todo su atractivo para gran número de seres. Gracias a su constitución, una pequeña minoría de estos logra hallar la felicidad por la vía del amor, mas para ello debe someter la función erótica a vastas e imprescindibles motivaciones psíquicas. Estas personas se independizan del consentimiento del objeto, desplazando a la propia acción de amar el acento que primitivamente reposaba en la experiencia de ser amado, de tal manera que se protegen contra la pérdida del objeto, dirigiendo su amor en igual medida a todos los seres en vez de volcarlos sobre objetos determinados. Por fin evitan las peripecias y defraudaciones del amor genital, desviándolo de su fin sexual, es decir, transformando el instinto en un impulso coartado en su fin. El estado en que de tal manera logran colocarse esa actitud de ternura etérea e imperturbable ya no conserva gran semejanza exterior con la agitada y tempestuosa vida amorosa genital de la cual se ha derivado. San Francisco de Asís fue quizás quien llegó más lejos en esta utilización del amor para lograr una sensación de felicidad interior, técnica que, según dijimos, es una de las que facilitan la satisfacción del principio del placer, habiendo sido vinculada en múltiples ocasiones a la religión, con la que probablemente coincida en aquellas remotas regiones donde deja de diferenciarse el yo de los objetos y estos entre sí. Cierta concepción ética, cuyos motivos profundos habremos de dilucidar, pretende ver en esta disposición el amor universal por la humanidad y por el mundo, la actitud más excelsa a que puede elevarse el ser humano. Con todo, nos apresuramos a adelantar nuestras dos principales objeciones al respecto. Ante todo, un amor que no discrimina pierde a nuestros ojos buena parte de su valor, pues comete una injusticia frente al objeto. Luego, no todos los seres humanos merecen ser amados. Aquel impulso amoroso que instituyó la familia sigue ejerciendo su influencia en la cultura,
tanto en su forma primitiva, sin renuncia a la satisfacción sexual directa, como bajo su transformación en un cariño coartado en su fin. En ambas variantes perpetúa su función de unir entre sí a un número creciente de seres con intensidad mayor que la lograda por el interés de la comunidad del trabajo. La imprecisión con que el lenguaje emplea el término amor está pues genéticamente justificada. Suélese llamar así a la relación entre el hombre y la mujer que han fundado una familia sobre la base de sus necesidades genitales. Pero también se denomina amor a los sentimientos positivos entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, a pesar de que estos vínculos deben ser considerados como amor de fin y libido, como cariño. Sucede simplemente que el amor coartado en su fin fue en su origen un amor plenamente sexual y sigue siéndolo en el inconsciente humano. Ambas tendencias amorosas, la sensual y la de fin inhibido, trascienden los límites de la familia y establecen nuevos vínculos con seres hasta ahora extraños. El amor genital lleva a la formación de nuevas familias, el fin inhibido a las amistades que tienen valor en la cultura, pues escapan a muchas restricciones del amor genital, como por ejemplo su carácter exclusivo. Sin embargo, la relación entre el amor y la cultura deja de ser unívoca en el curso de la evolución. Por un lado, el primero se opone a los intereses de la segunda, que a su vez lo amenaza con sensibles restricciones. Tal divorcio entre amor y cultura parece pues inevitable, pero no es fácil distinguir el punto de su motivo. Comienza por manifestarse como un conflicto entre la familia y la comunidad social más amplia a la cual pertenece el individuo. Ya hemos entrevisto que una de las principales finalidades de la cultura persigue la aglutinación de los hombres en grandes unidades. Pero la familia no está dispuesta a renunciar al individuo. Cuanto más íntimos sean los vínculos entre los miembros de la familia, tanto mayor será muchas veces su inclinación a aislarse de los demás. Tanto más difícil les resultará ingresar en las esferas sociales más vastas. El modo de vida en común filogenéticamente más antiguo, el único que existe en la infancia, se resiste a ser sustituido por el cultural, de origen más reciente. El desprendimiento de la familia llega a ser para todo adolescente una tarea cuya solución muchas veces le es facilitada por la sociedad mediante los ritos de pubertad y de iniciación. Obtiénese así la impresión de que aquí actúan obstáculos inherentes a todo desarrollo psíquico y en el fondo también a toda evolución orgánica. La segunda discordia es causada por las mujeres que no tardan en oponerse a la corriente cultural, ejerciendo su influencia dilatoria y conservadora. Sin embargo, son estas mismas mujeres las que originalmente establecieron el fundamento de la cultura con las exigencias del amor. Las mujeres representan los intereses de la familia y de la vida sexual. La obra cultural, en cambio, se convierte cada vez más en tarea masculina, imponiendo a los hombres dificultades crecientes y obligándoles a sublimar sus instintos, sublimación para las que las mujeres están escasamente dotadas. Dado que el hombre no dispone de energía psíquica en cantidades ilimitadas, se ve obligado a cumplir sus tareas mediante una adecuada distribución de la libido. La parte que consume para fines culturales la sustrae, sobre todo a la mujer y a la vida sexual. La constante convivencia con otros hombres y su dependencia de relaciones con estos aún llegan a sustraerlo sus deberes de esposo y padre. La mujer, viéndose así relegada al segundo término por las exigencias de la cultura, adopta frente a este una actitud hostil. En cuanto a la cultura, su tendencia a restringir la vida sexual no es menos evidente que la otra, dirigida a ampliar el círculo de su acción. Ya la primera fase cultural, la del totemismo, trae consigo la prohibición de elegir a un objeto incestuoso, quizá la más cruenta mutilación que haya sufrido la vida amorosa del hombre en el curso de los tiempos. El tabú, la ley y las costumbres han de establecer nuevas limitaciones que afectarán tanto al hombre como a la mujer. Pero no todas las culturas avanzan a igual distancia por este camino. Y además, la estructura material de la sociedad también ejerce su influencia sobre la medida de la libertad sexual restante. Ya sabemos que la cultura obedece al criterio de la necesidad psíquica económica, pues se ve obligada a sustraer a la sexualidad gran parte de la energía psíquica que necesita para su propio consumo. Al hacerlo, adopta frente a la sexualidad una conducta idéntica a la de un pueblo o una clase social que haya logrado someter a otra a su explotación. El temor a la rebelión de los oprimidos induce a adoptar medidas de precaución más rigurosas. Nuestra cultura europea occidental corresponde a un punto culminante de este desarrollo. Al comenzar por proscribir severamente las manifestaciones de la vida sexual infantil, actúa con plena justificación psicológica, pues la contención de los deseos sexuales del adulto no ofrecería perspectiva alguna de éxito si no fuera facilitada por una labor preparatoria en la infancia. En cambio, carece de toda justificación el que la sociedad civilizada aún haya llegado al punto de negar la existencia de estos fenómenos fácilmente demostrables y hasta llamativos.
La elección de objeto queda restringida en el individuo sexualmente maduro al sexo contrario, y la mayor parte de las satisfacciones extragenitales son prohibidas como perversiones. La imposición de una vida sexual idéntica para todos, implícita en estas prohibiciones, pasa por alto las discrepancias que presenta la constitución sexual innata o adquirida de los hombres, privando a muchos de ellos de todo goce sexual y convirtiéndose así en fuente de una grave injusticia. El efecto de estas medidas restrictivas podría consistir en que los individuos normales, es decir, constitucionalmente aptos para ello, volcasen todo su interés sexual, sin merma alguna, en los canales que se le han dejado abiertos. Pero aún el amor genital heterosexual, único que ha escapado a la proscripción, todavía es menoscabado por las restricciones de la legitimidad y de la monogamia. La cultura actual nos da claramente a entender que solo está dispuesta a tolerar las relaciones sexuales basadas en la unión única e indisoluble entre un hombre y una mujer, sin admitir la sexualidad como fuente de placer en sí, aceptándola tan solo como instrumento de reproducción humana que hasta ahora no ha podido ser sustituido. Desde luego, esta situación corresponde a un caso extremo, pues todos sabemos que la práctica no puede ser realizada ni siquiera durante breve tiempo. Solo los seres débiles se sometieron a tan amplia restricción de su libertad sexual, mientras que las naturalezas más fuertes únicamente la aceptaron con una condición compensadora, de la que se tratará más adelante. La sociedad civilizada se ha visto en la obligación de cerrar los ojos ante muchas transgresiones que, de acuerdo con sus propios estatutos, debería haber perseguido. Sin embargo, también es preciso evitar el error opuesto, creyendo que semejante actitud cultural sería completamente inofensiva, ya que no alcanza todos sus propósitos, pues no se puede dudar de que la vida sexual del hombre civilizado ha sufrido un grave prejuicio y en ocasiones llega a parecernos una función que se halla en pleno proceso involutivo, al igual que, como ejemplos orgánicos, nuestra dentadura y nuestra cabellera. Quizás tengamos derecho a aceptar que ha experimentado un sensible menoscabo en tanto que fuente de felicidad, es decir, como recurso para realizar nuestra finalidad vital. A veces creemos advertir que la presión de la cultura no es el único factor responsable, sino que habría algo inherente a la propia esencia de la función sexual que nos priva de satisfacción completa, impulsándonos a seguir otros caminos. Puede ser que estemos errados, pero es difícil decirlo. La experiencia psicoanalítica ha demostrado que las personas llamadas neuróticas son precisamente las que menos soportan estas frustraciones de la vida sexual. Mediante sus síntomas se procuran satisfacciones sustitutivas, que sin embargo le deparan sufrimientos, ya sea por sí mismas o por las dificultades que le ocasionan con el mundo exterior y con la sociedad. Este último caso se comprende fácilmente, pero el primero nos plantea un nuevo problema. Con todo, la cultura aún exige otros sacrificios, además de los que afectan a la satisfacción sexual. Al reducir la dificultad de la evolución cultural a la inercia de la libido, a su resistencia a abandonar una posición antigua por una nueva, hemos concebido aquella como un trastorno evolutivo general. Sostenemos más o menos el mismo concepto al derivar la antítesis entre cultura y sexualidad del hecho de que el amor sexual constituye una relación entre dos personas en la que un tercio solo puede desempeñar un papel superfluo o perturbador, mientras que por el contrario la cultura implica necesariamente relaciones entre mayor número de personas. En la culminación máxima de una relación amorosa no subsiste interés alguno por el mundo exterior. Ambos amantes se bastan a sí mismos, tampoco necesitan un hijo en común para ser felices. En ningún caso, como en este, el eros traduce con mayor claridad el núcleo de su esencia, el propósito de hundir varios seres en uno solo, pero se resiste a ir más lejos, una vez alcanzado este fin de manera proverbial en el enamoramiento de dos personas. Hasta aquí fácilmente podríamos imaginar una comunidad cultural formada por semejantes individualidades, individualmente satisfechas en sí mismas,
se vinculan mutuamente por los lazos de la comunidad de trabajo o de intereses. En tal caso, la cultura no tendría ninguna necesidad de sustraer energía a la sexualidad. Pero esta situación tan loable no existe ni ha existido jamás, pues la realidad nos muestra que la cultura no se conforma con los vínculos de unión que hasta ahora le hemos concebido, sino que también pretende ligar mutuamente a los miembros de la comunidad con lazos libidinales, sirviéndose a tal fin de cualquier recurso, favoreciendo cualquier camino que pueda llegar a establecer potentes identificaciones entre aquellos, poniendo en juego la máxima cantidad posible de líbido con fin inhibido para reforzar los vínculos de comunidad mediante los lazos amistosos. La realización de estos propósitos exige ineludiblemente una restricción de la vida sexual, pero aún no comprendemos la necesidad que impulsó a la cultura a adoptar este camino y que fundamenta su oposición a la sexualidad. Ha de tratarse sin duda de un factor perturbador que todavía no hemos descubierto. Quizás hallemos la pista en uno de los pretendidos ideales postulados por la sociedad civilizada. Es el precepto, entre comillas, amarás al prójimo como a ti mismo, que goza de universal novadía y seguramente más antiguo que el cristianismo, a pesar de que éste lo ostenta como más encomiable conquista. Pero sin duda no es muy antiguo, pues el hombre aún no lo conocía en épocas ya históricas. Adoptemos frente al mismo una actitud ingenua, como si lo oyésemos por vez primera. Entonces no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí algo muy precioso que no tengo derecho a derrochar incesantemente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificio. Si amo a alguien es preciso que éste lo mezcle por cualquier título. Descarto aquí la utilidad que podría reportarme, así como su posible valor como objeto sexual, pues estas dos formas de vinculación nada tienen que ver con el precepto del amor al prójimo. Merecería mi amor si se me asemejara en aspectos importantes a punto tal de que pudiera amar en él, en mí mismo, merecería, perdón, si fuera más perfecto de lo que yo soy, en tal medida que pudiera amar en él al ideal de mi propia persona. Debería amarlo si fuera el hijo de mi amigo, pues el dolor de este, si algún mal le sucediera, también sería mi dolor, yo tendría que compartirlo. En cambio, si me fuera extraño y si no me atrajese ninguno de sus propios valores, ninguna importancia que hubiera adquirido para mí, para mi vida afectiva, entonces me sería muy difícil amarlo. Hasta sería injusto si lo amara, pues los míos aprecian mi amor como una demostración de preferencia y les haría injusticia si los equiparase con un extraño. Pero si he de amarlo con este amor general por todo el universo, simplemente porque también él es una criatura de este mundo, como el insecto, el gusano y la culebra, entonces me temo que solo le corresponda una ínfima parte de amor, de ningún modo tanto como la razón me autoriza a guardar para mí mismo. ¿A qué viene entonces tan solemne presentación de un precepto que razonablemente a nadie puede aconsejarse cumplir? Examinándolo con mayor detenimiento, me encuentro con nuevas dificultades. Este ser extraño no solo es general, indigno de amor, sino que para confesarlo sinceramente merece mucho más mi hostilidad y aún mi odio. No parece alimentar el mínimo amor por mi persona, no me demuestra la menor consideración. Siempre que le sea de alguna utilidad, no vacilará en perjudicarme.
y ni siquiera se preguntará si la cuantía de su provecho corresponde a la magnitud del perjuicio que me ocasiona. Más aún, ni siquiera es necesario que de ello derive un provecho. Le bastará experimentar el menor placer para que no tenga escrúpulo alguno en denigrarme, en ofenderme, en difamarme, en exhibir su poderío sobre mi persona, y cuanto más seguro se sienta, cuanto más inerme yo me encuentre, tanto más seguramente puedo esperar de él esta actitud para conmigo. Si se condujera de otro modo y me demostrase consideración y respeto, a pesar de serle yo un extraño, estaré dispuesto por mi parte a retribuírselo de alguna manera, aunque no me obliga a ello. Precepto alguno, aún más existe ese grandilocuente mandamiento: amarás al prójimo como el prójimo te ame a ti. Nada tendría yo que objetar. Existe un segundo mandamiento que me parece aún más in inconcebible y que despierta en mí una resistencia más violenta: amarás a tus enemigos. Sin embargo, pensándolo bien, veo que estoy errado al rechazarlo como pretensión aún menos admisible, pues en el fondo nos dice lo mismo que el primero. Llegado aquí, creo oír una voz que, llena de solemnidad, me advierte: precisamente porque tu prójimo no merece tu amor, es más bien tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Comprendo entonces que esto es un caso semejante al credo qua absurdum. Ahora bien, es muy probable que el prójimo, si se le invitara a amarme como a mí mismo, responderá exactamente como yo lo hice, repudiándome con idénticas razones, aunque según espero, no con igual derecho objetivo, pero él a su vez esperará lo mismo. Con todo, hay ciertas diferencias en la conducta de los hombres, calificadas por la ética como buenas y malas, sin tener en cuenta para nada sus condiciones de origen. Mientras no hayan sido superadas estas discrepancias innegables, el cumplimiento de los supremos preceptos éticos significará un reto a la maldad. No, significará un prejuicio para los fines de la cultura al establecer un premio directo a la maldad. No se puede vivir aquí el recuerdo de un sucedido en el Parlamento francés. Al debatirse la pena de muerte, un orador habría abogado apasionadamente por su abolición y concedió frenéticos aplausos, hasta que una voz surgió del fondo de la sala pronunciando las siguientes palabras: Quoi miserie le sang comenzar. La verdad oculta tras todo esto que negamos de buen grado es la que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se le atacara, sino por el contrario un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimientos, martirizarlo y matarlo. Homo homini lupus. ¿Quién se atrevería a refutar este refrán después de todas las experiencias de la vida y de la historia? Por regla general, esta cruel agresión espera para desencadenarse a que se la provoque, o bien se pone al servicio de otros propósitos, cuyo fin también puede alcanzarse con medios menos violentos, en condiciones que le sean favorables, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que por lo general la inhiben. También puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Quien recuerde los horrores de las grandes migraciones, de las irrupciones de los hunos, de los mogoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, de la conquista de Jerusalén por los judíos cruzados y aún las crueldades de la última guerra mundial, tendrá que inclinarse humildemente ante la realidad
de esa concepción. La existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir nosotros y cuya existencia se supone con toda razón en el prójimo es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de preceptos. Debido a esta primordial hostilidad entre los hombres, la sociedad civilizada se ve constantemente al borde de la desintegración. El interés que ofrece la comunidad de trabajo no bastaría para mantener su cohesión, pues las pasiones instintivas son más poderosas que los intereses racionales. La cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias agresivas del hombre, para dominar sus manifestaciones mediante formaciones reactivas psíquicas. De ahí, pues, ese despliegue de métodos destinados a que los hombres se identifiquen y entablen vínculos amorosos coartados en su fin. De ahí las restricciones de la vida sexual y de ahí también el precepto ideal de amar al prójimo como a sí mismo, precepto que efectivamente se justifica porque ningún otro es como él, tan contrario y antagónico a la primitiva naturaleza humana. Sin embargo, todos los esfuerzos de la cultura destinados a imponerlo aún no han logrado gran cosa. Aquella espera poder evitar los peores despliegues de la fuerza bruta, concediéndose a sí misma el derecho de ejercer a su vez la fuerza frente a los delincuentes. Pero la ley no alcanza las manifestaciones más discretas y sutiles de la agresividad humana. En un momento determinado, todos llegamos a abandonar como ilusiones cuantas esperanzas juveniles habíamos puesto con el prójimo. Todos sufrimos la experiencia de comprobar cómo la maldad de este nos amarga y dificulta la vida. Sin embargo, sería injusto reprochar a la cultura el que pretende excluir la lucha y la competencia de las actividades humanas. Esos factores seguramente son imprescindibles, pero la rivalidad no significa necesariamente hostilidad. Solo se abusa de ella para justificar esta. Los comunistas creen haber descubierto el camino hacia la redención del mal. Según ellos, el hombre sería bueno de todo corazón, abrigaría las mejores intenciones para con el prójimo, pero la institución de la propiedad privada habría corrompido su naturaleza. La posesión privada de bienes concede a unos el poderío y con ello la tentación de abusar de los otros. Los excluidos de la propiedad deben sublevarse hostilmente contra sus opresores. Si se aboliera la propiedad privada, si se hicieran comunes todos los bienes, dejando que todos participaran de su provecho, desaparecería malquerencia y la hostilidad entre los seres humanos, dado que todas las necesidades quedarían satisfechas, nadie tendría motivo de ver en el prójimo a un enemigo. Todo se desplegaría de buen grado a la necesidad del trabajo. No me concierne la crítica económica del sistema comunista. No me es posible investigar si la abolición de la propiedad privada es oportuna y conveniente, pero en cambio puedo reconocer como vana ilusión su hipótesis psicológica. En verdad que al abolir la propiedad privada se sustrae a la agresividad humana uno de sus instrumentos, sin dudas uno muy fuerte, pero de ningún modo el más fuerte de todos. Sin embargo, nada se habría modificado con ello en la diferencia de poderío y de influencia que la agresividad aprovecha para su propósito. Tampoco se habría cambiado la esencia de esta. El instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regla casi... El instinto agresivo no es una consecuencia de la propiedad, sino que regla casi sin restricciones en épocas primitivas, cuando la propiedad aún era bien poca cosa. Ya se manifiesta en el niño. Apenas la propiedad ha perdido su primitiva forma anal, constituye el pedimiento de todos los vínculos cariñosos y amorosos entre los hombres, quizás con la única excepción del amor que la madre siente por su hijo varón. Si se eliminara el derecho personal a poseer bienes materiales, aún subsistirían los privilegios derivados de las relaciones sexuales que necesariamente deben convertirse en fuente de la más intensa envidia y de la más violenta hostilidad entre los seres humanos, equiparándonos en todo lo restante. Si también aboliera este privilegio, decretando la completa libertad de la vida sexual, proponiendo pues la familia célula gremial de la cultura, entonces es verdad, sería imposible predecir que nuevos caminos
seguirá la evolución de esta, pero cualesquiera que ellos fueran, podemos aceptar que las inagotables tendencias intrínsecas de la naturaleza humana tampoco dejaría de seguirlos. Evidentemente, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de estas tendencias aversivas suyas. No se siente nada a gusto sin esta satisfacción. Por otra parte, un núcleo cultural más restringido ofrece la muy apreciable ventaja de permitir la satisfacción de este instinto mediante la hostilidad frente a los seres que han quedado excluidos de aquel. Siempre se podrá vincular amorosamente entre sí a un mayor número de hombres con la condición de que sobren otros en quienes descargar los golpes. En cierta ocasión me ocupé en el fenómeno de que las comunidades vecinas y aún emparentadas practiquen las entre sí, como por ejemplo españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses, etcétera. Denominé a este fenómeno narcisismo de las pequeñas diferencias, aunque tal término escasamente contribuye a explicarlo. Podemos considerar como medio para satisfacer la cómoda y más o menos inofensivamente las tendencias agresivas, facilitándose así la cohesión entre los miembros de la comunidad. El pueblo judío diseminado por todo el mundo se ha hecho acreedor, se ha hecho acreedor de tal manera bastante mérito en cuanto al desarrollo de la cultura de los pueblos que lo hospedan, pero por desgracia ni siquiera las masacres de judíos en la Edad Media lograron que esa época fuera más apacible y segura para sus contemporáneos cristianos. Una vez que el apóstol Pablo hubo hecho del amor universal por la humanidad el fundamento de la comunidad cristiana, surgió como consecuencia ineludible la más extrema intolerancia del cristianismo frente a los gentiles. En cambio, los romanos, cuya organización estatal no se basaba en el amor, desconocían la intolerancia religiosa a pesar de que entre ellos la religión era cosa de Estado y el Estado estaba saturado de religión. Tampoco fue por incomprensible azar que el sueño de la supremacía mundial germana recurriera como complemento la incitación al antisemitismo. Por fin, nos parece harto comprensible el que la tentativa de instaurar con Rusia una nueva cultura comunista recurra a la persecución de los burgueses como apoyo psicológico. Pero nos preguntamos preocupados, ¿qué harán los soviets una vez hayan exterminado totalmente a los burgueses? Si la cultura impone tan pesados sacrificios, no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas, comprendemos mejor por qué el hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. En efecto, el hombre primitivo estaba menos agobiado en este sentido, pues no conocía restricción alguna de sus instintos. En cambio, eran muy escasas sus perspectivas de poder gozar largo tiempo de tal felicidad. El hombre civilizado ha troncado una parte de posible felicidad por una parte de seguridad, pero no olvidemos que en la familia primitiva solo el jefe gozaba de semejante libertad y los distintos, mientras que los demás vivían oprimidos como esclavos. Por consiguiente, la contradicción entre una minoría que gozaba de los privilegios de la cultura y una mayoría excluida de esta estaba exaltada al máximo en aquella época primitiva de la cultura. Las minuciosas investigaciones realizadas con los pueblos primitivos actuales nos han demostrado que en manera alguna es envidiable la libertad de que gozaban en su vida, pues esta se encuentra suspendida a restricciones de otro orden, quizás aún más severas de las que sufre el hombre civilizado moderno. Si con toda justificación reprochamos el actual estado de nuestra cultura, cuán insuficientemente realiza nuestra pretensión de un sistema de vida que los haga felices, si le echamos en una cara, si le echamos en cara la magnitud de los sufrimientos quizás evitables a que nos expone, si tratamos de desenmascarar con implacable crítica las raíces de su imperfección, seguramente ejerceremos nuestro legítimo derecho y no por ello demostraremos ser enemigos
de la cultura. Cabe esperar que poco a poco lograremos imponer a nuestra cultura modificaciones que satisfagan mejor nuestras necesidades y que escapen a aquellas críticas, pero quizás convenga que nos familiaricemos también con la idea de que existan dificultades inherentes a la esencia misma de la cultura e inaccesibles a cualquier intento de reforma, además de la necesaria limitación instintiva que ya estamos dispuestos a aceptar. Nos amenaza el peligro de un estado que podríamos denominar miseria psicológica de las masas, entre comillas. Este peligro es más inminentemente en identificaciones mutuas entre los individuos de un grupo, mientras que los personajes dirigentes no asumen el papel importante que debería desempeñar en la formación de las masas. La presente situación cultural de los Estados Unidos ofrecería una buena oportunidad para estudiar este terrible peligro que amenaza la cultura, pero rehuyo la tentación de abordar la crítica de la cultura norteamericana, pues no quiero despertar la impresión de que pretendo aplicar a mi vez métodos americanos. Bueno, Mara pregunta, ¿cuál es el malestar en la cultura según Freud? Bien, en las partes de hoy se centra fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad y con el tema que él denomina de la agresividad. En los dos aspectos dice que tanto el asunto del erotismo, de los privilegios sexuales que se van restringiendo por un lado al ámbito de la familia, con el objeto de por un lado, estabilizar las relaciones sociales y garantizar la persistencia de la especie. Entonces, esa restricción de la sexualidad al ámbito familiar impone, por su parte, que las otras actividades sexuales distintas a la relación heterosexual queden descalificadas en la cultura como perversas. Eso constituye, de acuerdo al análisis que hace Freud, una fuente de gran malestar y de frustración para todos los individuos que tienen que aprender a restringir sus impulsos naturales para vivir en la cultura. Y la otra fuente de frustración y de malestar es la que tiene que ver con los impulsos sexuales que lo llevan, que lo impulsan naturalmente a disputarse con el prójimo los bienes, las propiedades, y que la cultura, las instituciones culturales, para evitar ese tipo de desmanes, también imponen sobre el desarrollo de la agresividad restricciones en la forma del mandamiento que él califica de inapropiado, de inhumano, que es el de precisamente amarse a sí mismo y amar al prójimo. Los dos mandamientos los considera él que son imposibles de realizar, dados los impulsos agresivos que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, pues ese es el análisis que hace Freud en términos de lo que causa estructuralmente el malestar de la inserción del ser humano en las instituciones sociales. De la parte quinta se refiere, fíjense lo importante, digamos lo pionero que él es, lo visionario que es, porque se refiere al tema de la degradación de la psicología de las masas y se refiere puntualmente a la psicología, a lo que sucede en los Estados Unidos, en Norteamérica, que hoy podemos decir ya es un hecho ocurrido, que es, digamos, lo que se llamaría la masificación de la cultura en manos de la publicidad, ¿no? O sea, lo que es la constitución del mercado, que lo que ha hecho es imbecilizar o idiotizar la psicología común, ¿no? Es lo que Bauman denomina un poco el mito generado por la publicidad de que la felicidad se lograría con la inserción en las instituciones sociales. Ese principio de la publicidad, ese principio, ese criterio, ese dogma que se ha vuelto por parte de la publicidad, que ser feliz es tener, digamos, el acceso abierto al mercado, pues contradice totalmente los supuestos del análisis que está haciendo Freud, en el sentido de que el sufrimiento es inherente a la incorporación del individuo en la cultura. La cultura en sí misma tiene los elementos constitutivos que son fuente del malestar individual, en términos de lo que es restricción de su vida sexual y restricción de sus impulsos agresivos. La octava.
y con eso concluimos entonces la sesión de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.